A los débiles cimientos de la economía por el impacto y el rebrote del coronavirus se suma la imprudencia de una parte de la población que no asumió con madurez la emergencia sanitaria que demandaba un cuidado individual especial en sus medidas de bioseguridad. Se aproximan a los 10.000 los fallecidos en Bolivia por complicaciones con el coronavirus. Familiares de víctimas de esta pandemia lamentan que el crecimiento exponencial de los casos es en gran medida por la falta de responsabilidad de una parte de la población. Analí Colque llora la pérdida de su madre, a quien recuerda con nostalgia sus permanentes recomendaciones para asumir las medidas de bioseguridad. Manifiesta que desde que invadió el virus en Bolivia, su madre se protegió mucho. Sin embargo, el contagio llegó por gente que no asumió la misma obligación y en la calle contrajo el virus. Toda la familia nos sentimos sumamente vacíos y nos sentimos, la verdad, para la familia es muy duro esto, es duro olvidar todas estas cosas que está pasando, y no solamente en mi familia, es en toda la familia. Mi madre se veía una persona joven y dura es para la familia, la verdad. Los salubristas en todo el país remarcaron hasta quedar agotados las medidas que la población debía asumir para evitar el contagio de la letal enfermedad, porque no todos los organismos logran resistir. Jenny Osinaga es periodista y desde hace 2 semanas está aislada. Recibe el tratamiento contra el coronavirus que por segunda vez le toca enfrentar. Este rebrote fue más duro, señala, y asegura saber dónde contrajo el virus, cuando se encontraba en una fila de una entidad financiera en La Paz. En el banco en el que yo estaba haciendo fila eran por lo menos unas 600 personas, Judy. La gente está muy pegada a quienes estamos haciendo fila y obviamente hay gente que incluso con el barbijo solamente en la boca o parte de la nariz cree que con el solo hecho de ponerlo en cualquier parte de la cara está evitando el contagio y contagiar a los otros. Yo empecé a desesperarme y me puse a la tarea: señora, póngase el barbijo, por favor, mantenga su distancia. Y la gente se molesta, Judy, la gente se enoja, incluso muchas veces nos han respondido de mala manera. La periodista fue evacuada de emergencia en una ambulancia de un familiar médico desde La Paz hasta Cochabamba. No había forma de que encuentre un solo lugar, Judith, para hacerme una prueba por la cantidad de gente que en la sede de gobierno está requiriendo precisamente este paso. Yo llegué a Cochabamba con una saturación casi de 83%, que eso es bajísimo, y estoy segura que si no acudía a este cuñado, este pariente médico, tal vez la suerte mía hubiera sido diferente, Judith, porque lamentablemente conozco personas que por esperar horas, por esperar un poco más a ver si era o no resfrío, han llegado a tener que ser entubados y a tener que ser internados, porque la agresividad de este virus es totalmente distinta a la de la primera ola, porque los dolores cambian en cuestión de horas. Espera que con su testimonio pueda generar un cambio en la actitud de la población que se resiste a cumplir con las medidas de bioseguridad y en algunos casos dudan que exista el virus. Médicos y todo el personal de salud no ven con esperanza un mejor comportamiento de la población frente a la crisis sanitaria. No hay espacio en los hospitales públicos y los pacientes se incrementan cada día. Una cuarentena rígida es la alternativa que demandan con urgencia desde el Servicio Departamental de Salud de Santa Cruz. El ánimo está en que podamos captar en la mayor cantidad de pacientes positivos que lamentablemente, al no cuidarse, al no acatar las medidas, siguen alrededor, pululando, caminando, circulando en la ciudadanía hasta que tengamos las nuevas restricciones y siguen contagiando a mucha población que no se está cuidando.
Para Gary Rodríguez, gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior, al igual que para otros sectores de la economía del país, es imposible volver a una medida extrema paralizando la actividad económica. Al contrario, se debe unificar esfuerzos para reactivar la economía. Crecieron las agroexportaciones. ¿Qué nos dice esto? El mundo puede dejar de explotar productos mineros, puede dejar de explotar hidrocarburos, puede dejar de construir, el hombre puede dejar de hacer turismo, de viajar, etcétera, pero no puede dejar de comer. Tenemos que trabajar unidos. Unidos podemos lograr buenos resultados. Y la solución para esta crisis, por lo menos a corto y mediano plazo, Judith, no hay otra posibilidad. No son los bonos, no son los diferimientos, los periodos de gracia para los créditos, no son otras medidas que el gobierno está tomando para ayudar a que se reanime la demanda interna. Lo que nos va a sacar de este pozo es el sector externo, son los mercados externos, a eso tenemos que apostar. Enfatiza que este es el momento para que prioricen las políticas públicas para la salud y la economía. Tenemos que portarnos a la altura de los antecedentes, Judith. Tenemos demasiados muertos, demasiada gente enferma, esto no acabó aquí. Puede ser peor aún si cometemos los mismos errores del pasado, pero tenemos lecciones aprendidas. En medio de la crisis sanitaria, las secuelas del coronavirus, la crisis económica, el desempleo, se imponen las campañas políticas. Los candidatos miden sus fuerzas y buscan una cercanía con el electorado y cautivar el voto. Los adversarios políticos quieren ser elegidos como gobernadores y alcaldes. Nos vamos en el micro con nuestros médicos. En las oficinas públicas hay incertidumbre y preocupación por los resultados de una gran parte de la población. Se define su empleo dependiendo quiénes resulten electos. Las alcaldías y las gobernaciones ya tienen nombre y apellido según cada partido y agrupación que promueven a sus candidatos e incluso anticipan resultados muy favorables. El coronavirus, el rebrote, las vacunas y el empleo están en las retóricas de los candidatos. Sostener una campaña para los políticos demanda una constante movilización de sus seguidores y no todos cumplen con las medidas recomendadas de bioseguridad. Según los informes de los organismos de seguridad del Estado, casi un centenar de personas muertas por el virus son retiradas en calles y en domicilios. Para Vladimir Peña, exsecretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz, la compleja emergencia sanitaria demanda asumir medidas oportunas, como posponer las elecciones mientras lleguen las vacunas y se apliquen otras medidas. En las últimas semanas se habían recogido 95 cadáveres. Entonces, esto es algo muchísimo más grave de lo que estadísticamente se nos informa diario. Y segundo, sobre el tema de la responsabilidad de los líderes políticos. Sí, más aún cuando uno aspira a ser gobernador, alcalde, como se va a elegir en estas elecciones, aquí lo que uno tiene que dar es mucho ejemplo de mucha disciplina social y también de ideas claras cómo va a resolver la crisis sanitaria que se está dando. La crítica situación del sistema de salud, el desempleo, la pobreza y las promesas en campañas electorales no dan tregua a la población saturada y con un alto grado de vulnerabilidad. Para Mónica Machicao, periodista y corresponsal internacional, este es un momento para replantear las prioridades de la cotidianidad. Para quienes aspiran a gobernar, saber entender qué está ocurriendo en Bolivia con el virus infeccioso y los impactos que está causando. Me parece importante decirle a la clase política, a cada vida que se pierde, a cada médico que muere, a cada persona que se infecta, estamos de alguna forma sembrando el atraso, el retraso, la falta de progreso para el país.
cada vida que se pierde, no importa dónde sea, estamos de alguna manera volviendo a cimentar, ¿me entiendes?, el retraso de Bolivia. Y eso es absolutamente imperdonable. Es absolutamente imperdonable de toda la clase política, de todos los dirigentes. Desde las a poco menos de 50 días de las elecciones, 2 vocales del Tribunal Electoral de Santa Cruz y otros funcionarios contrajeron el virus. Pero en Bolivia rige un calendario electoral que finalizará con la elección el próximo 7 de marzo. El próximo domingo se publican en las listas de candidaturas habilitadas. El día mismo domingo 24 de enero, se cumpla con la entrega oficial del padrón electoral biométrico por el CNC Nacional. Sin embargo, está en manos de los candidatos adecuar sus campañas de acuerdo a la emergencia sanitaria, sostiene Saúl Paniagua, y al mismo tiempo ser creativos para llegar a su electorado. Hay diferentes formas de hacer política. Estudienlo, pues, ¿no? Estudien las formas de llegar a la gente con su propuesta. Puede perfectamente utilizarse los sistemas virtuales y desarrollar, no en multitudes, ¿no? Pues aquí están obviamente las consecuencias de lo que sucedió a fines del año pasado, ¿no? En la fiesta, los primeros días del mes de enero, ya la cepa se ha multiplicado y hoy estamos en los niveles más altos, ¿no? 2 candidatos a gobernadores murieron en los últimos días. Una concejal en Santa Cruz por complicaciones con el virus, aunque en el caso de Felipe Quispe, el Malcu, su familia descartó, sin autopsia practicada, que el deceso tenga relación con el virus infeccioso. Algunos candidatos tuvieron posturas defensivas cuando surgieron propuestas para postergar las elecciones. Aún se impone una supremacía en las decisiones políticas del país. En medio de un mundo disperso, urge la necesidad de liderazgos que se conviertan en constructores de esperanza.